Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y estamos ahora sí en la sala de chat en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Es muy importante que usted, si va a entrar al chat, se meta a la sala de chat, porque hay un montón de salas de chat que, bueno, de por sí uno no se puede meter más que a la que es la hora, pero sí se puede meter al chat lobby. Si está en el chat lobby, no podemos ver lo que escribe, así que lo esperamos en la sala de chat de Desde tu Mirada y en Twitter, en @Desde tu Mirada, que cada día van siendo más las personas que van siguiendo las cosas que nos va pegando acá producción y que tienen que ver un poco con el programa que estamos llevando. Estamos hablando el día de hoy sobre mujer y madre. ¿Cómo se va haciendo esta distinción y por qué va surgiendo esta distinción? Ya estábamos diciendo en el bloque pasado cómo para que se sienta pura a la madre se le tiene que despojar de ese aspecto sexual. Despojar como, pues, digamos, convirtiéndola en una virgen, ¿no? Si se fija, desde un aspecto cultural también lo podríamos ver. Desde, por ejemplo, en la religión, en cómo está la imagen de la madre, por ejemplo, en el catolicismo de Jesús, como una persona que sin contacto sexual pudo tener a un hijo, ¿no? Sin contacto sexual pudo tener un hijo y fue el Hijo de Dios. Y esto lo vamos a ver en muchísimas otras religiones, como hay muchos más ejemplos de este tipo de inmaculada concepción, como se dice. Si se fija, hasta tiene que ver con un dogma de fe, por lo general. Y esto, ¿a qué aludiría? ¿Cuál sería el problema de que una persona así de importante, ¿no?, viniera pues de una unión sexual, que tuviera padre y madre y hubieran tenido relaciones y hubieran sido fruto del amor? No tiene nada de malo si lo ve desde un punto de vista natural. Sin embargo, es como si al momento de eliminar la sexualidad se exaltara la imagen de las personas. Fíjese cómo esto también va funcionando en otros aspectos del clero y, como le digo, de muchas otras religiones, en donde se tiene que hacer un voto de castidad, un voto de celibato como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tendría de malo que uno pudiera tener relaciones sexuales? Es, una vez más, por este aspecto negativo que se le va poniendo a la sexualidad. En otros momentos y en los escritos sociales de Freud hablaba de por qué no se aceptaban mujeres por ejemplo, en el ejército en cierto momento, ¿no?, o en los barcos. Y bueno, ahí no era nada más como por mantener este espíritu varonil o esta cosa inmaculada, sino porque se prestaba para disputas, se prestaba para situaciones en donde iban a intervenir los celos. Y en ese tipo de organizaciones se requiere que haya un vínculo de fraternidad entre los habitantes de dicho regimiento, ¿no? Y ahorita pues las cosas han cambiado y aún así es algo que se intenta apoyar, ¿no? Que sea un vínculo súper cercano, que sean hermanos de armas. Si se fija, no se dice, pues sí, luchamos en la misma guerra, ¿no? Sí, pues le disparamos a la gente desde el mismo lado de la valla. No, somos hermanos de armas. ¿Por qué? Porque se necesita esa cohesión, porque imagínese, si no fuéramos hermanos, pues cualquier día me quedo disparando ya que se nos vengan todos encima, loco el último, ¿no? O sea, ¿quién se va a quedar? Todos corremos. Ya no tendría sentido esta idea de que nadie se va a quedar atrás y lo vamos a dar todo por el país y todo por el honor y todo por mis hermanos. Si nosotros no lo sentimos así, simplemente nos vamos, ¿no? Como ver un atropellado, un accidente en la calle. La mayoría de las personas no se va a detener a ver qué sucedió, pero si se da cuenta de que es alguien de su familia, en ese momento se para donde esté y se pone a ayudar. Entonces, este tipo de organizaciones, en un inicio, podríamos ver que no aceptaban mujeres para favorecer que se hiciera ese vínculo entre hombres, porque evidentemente, si hay una mujer, adivine qué va a empezar a pasar entre los hombres. Pues quién se la lleva, ¿no? ¿A quién quiere? ¿Quién es el preferido? Esto de todas maneras va a suceder aunque haya puros hombres, ¿eh? No se quede con la ilusión. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién es el favorito del sargento? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es lo demás? Pero con la idea de la mujer, con la presencia de la mujer, se hace algo muy, muy tangible. Esto, como le digo, en un aspecto práctico, pero en un aspecto ya cuando hablamos de lo divino, de la moral, ¿qué sucede con el sexo? ¿Cuál sería el problema de que una madre tuviera sexo, ¿no? Si a final de cuentas, pues así es como venimos todos al mundo, ¿no? ¿Por qué sería algo tan feo? Y si se fija, es una idea infantil, es algo que los propios niños van adquiriendo en su conocimiento empírico del mundo, ¿no? Ellos no saben que vinieron de una relación sexual,
Ellos saben que aparecieron de alguna manera, ¿no? Que estaban en el vientre de mamá, eso es lo que les vamos platicando, y ahora ya están aquí con nosotros. Entonces, todo lo que tendría que ver con un tercero, con que hubiera alguien más, queda desaparecido, queda fuera del cuadro. ¿Por qué? Porque esta unión solamente es de mi madre y mía, ¿no? Aquí no cabe nadie más. Y eso que me digan que mi papá tuvo algo que ver, que mi papá le hizo qué a mi mamá, olvídalo, ¿no? Porque ahí solamente éramos nosotros dos. Y así fue como llegamos al mundo. Esto va quedando como un resquicio en el razonamiento de todos nosotros. Y por lo tanto, cuando intentamos imaginar esta imagen pura de una mujer, es por lo tanto que vamos eliminando el aspecto del sexo. Esto desde la propia ignorancia infantil, pero también con todo un trasfondo de represión, de asco y de malentendidos alrededor de la sexualidad que se le van aumentando justamente a este hecho. Y lejos de que hubiese algo malo en el hecho de que una madre siga experimentándose a sí misma como mujer, es todo lo contrario. Ocurre algo malo, digamos, cuando una madre no puede vivirse a sí misma como una mujer deseante o como una mujer que también es deseada por otro, ¿no? Porque una mujer puede sufrir de esto así, independientemente sin tener hijos, no puede no vivirse así, no experimentarse así. Y ya días anteriores hablamos acerca de la represión y el pudor que puede llegar a cobrar grados enfermizos en la mujer. Pero ¿qué pasa cuando esto ocurre a una mujer que se convierte en madre, o cuando cuando este tipo de mujer de pronto tiene un hijo? Ocurre que este hijo o esta hija, o lo que sea, se pone en una situación muy riesgosa. ¿Por qué? Porque todas las cosas que no han podido ser satisfechas de esta persona van a derivar sobre esa criatura. Hay algo muy curioso que también tiene relación con el tema que estuvimos tratando días anteriores, y es acerca de la conciencia moral femenina. Por ahí se han hecho escritos acerca de la conciencia moral femenina y cómo tiene una conciencia moral un tanto más laxa que el hombre, en cierto sentido, ¿sí? En la mujer en sí, se puede llegar a permitir, dicen muchos autores, por su propia constitución psíquica, se puede llegar a permitir violar muchas normas o doblarlas, torcer muchas normas, de estas normas sociales, de esta neurosis social que te estuvimos hablando días pasados, a su conveniencia. Se puede permitir hacer esto sin sentir que está haciendo nada malo. Y hay pocas cosas tan peligrosas como hacer algo destructivo convenciéndote o convenciendo a los demás de que no lo es. Hay personas que son destructivas, que hacen cosas destructivas desfachatadamente, y claro que pueden hacer mucho daño. Pero aquellas personas que hacen cosas destructivas convenciéndose a sí mismos o a sí mismas y a los demás de que no es así, de que es puro amor y dulzura, eso es muy peligroso. Y esto, dicen algunos autores, es muy frecuente en las mujeres por su constitución psíquica. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Uno de estos ejemplos es el vínculo enfermizo que puede llegar a establecer con un hijo. Cuando un hombre, un papá, por ejemplo, se acerca de determinada manera a un hijo suyo, aunque sea su hijo, en especial si es hija, si es del sexo opuesto, se tiene de todas maneras como un cierto cuidado, ¿no? De qué tanto está violentando la intimidad de la niña, de qué tan cuidadoso debe ser, qué tan respetuoso debe de ser. Con una mujer no pasa eso, con una mujer pasa algo distinto. La mujer puede fácilmente violentar o pasar la raya de la intimidad, por ejemplo, con los hijos o en muchos otros sentidos, y puede quedar velado en una preocupación tremenda o en una cosa como de confidencia, como si fuesen confidentes, como si fuesen amigos, pero no queda registrado como algo que de hecho está violentando a la otra persona y que por lo tanto le está haciendo daño y va a tener consecuencias futuras en esa criaturita.
Entonces se hace una combinación muy peligrosa donde muchos de los deseos frustrados de esta mujer van a quedar derivados consciente o inconscientemente sobre los hijos. Entonces, si usted es mamá, pues más vale simultáneamente seguir siendo mujer. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo los números telefónicos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Ya tenemos algunas personas que nos están acompañando. Tenemos a Magda Celaya que nos está mandando saludos, a Jacqueline Berumen. Muchas gracias por acompañarnos en la sala de chat. Acuérdese que por ahí puede hacer sus participaciones y con muchísimo gusto las vamos comentando al aire. Estamos hablando el día de hoy sobre mujer y madre. Cómo se va haciendo esta separación, ¿no? Desde la cabeza, en hablar de cómo una mujer es una cosa y una madre es otra. Es como si lo pensáramos, que se evoluciona una nueva forma de ser, ¿no? En las personas, y realmente hay muchas mujeres que así lo van viviendo. Hay muchas mujeres que, ahorita lo estábamos hablando alrededor de esta fantasía infantil, ¿no? De cómo la madre necesita ser, de cómo la madre debería de ser para mí. Pero en la mujer está justamente esta transformación de cómo debo de ser yo para mi hijo o para mi hija como madre. ¿Qué es lo que mi hijo quiere de mí, ¿no? Y lo que quiere es esa figura pura, esa figura que no necesita de nada, y que nosotros dos somos una unidad. Entonces ahí es en donde realmente se hace el problema, si se fija, ¿no? Realmente es una cuestión muy curiosa cómo los hombres vamos teniendo un espacio en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la mayor parte de la fundación psíquica y de la distribución del libido en la familia y en la cabeza va siendo gobernada por la actitud femenina, ¿no? De repente se dice, bueno, es que los hombres tienen el poder y los hombres tienen esto y lo demás. Los hombres salimos de las mujeres, ¿sí ve? Y estamos educados por lo general por las mujeres, y si la mujer lo permite y si el hombre que está ahí a un lado también se esfuerza, por un hombre, porque si no es esta misma idea femenina que se va transmitiendo alrededor de todo esto. Esto que estabas hablando, Gaby, de cómo la conciencia moral se acaba torciendo por la Constitución. Por la Constitución, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la Constitución femenina? En los hombres, acá lo tenemos que hablar desde el principio, entonces seguramente le va a sonar como algo medio extraño, medio descontextualizado. Nosotros cuando llegamos a este mundo no sabemos ni si algo es moral, si algo es bueno, si algo es malo. Para nosotros las cosas son y se acabó. No hay mucho más de qué preguntarse. Los niños, si se fija, se pueden alimentar de la madre, pueden morder a la madre, pueden intentar comerse a la madre, y es una actitud infantil bastante normal y bastante permitida. Solamente cuando ya empieza a entrar la cultura en nosotros, cuando empezamos a educarnos, es que los niños de repente se preguntan, oye, mamá, ¿qué pasó, papá? ¿Este pollo que nos estamos comiendo son los mismos pollos que vimos en la granja? Sí, hijo, son los mismos pollos. Uf, entonces matamos un pollo para comérnoslo. Y ahí, si se fija, hay una edad muy curiosa, como a los 3, 4 años, que los niños empiezan a preguntar sobre estas cosas y los niños se espantan. En sí, por ahí había un video que se hizo viral en internet de un niño que hablaba de cómo él no quería comer carne, cómo no quería comerse un pulpo, ¿no? Porque el pulpo pues también sentía, y el pulpo también sentía dolor, y era una cosa muy cruel comer pulpo, que él no quería comer eso, que él quería comer arroz, me parece, ¿no? Y se oía a la mamá al fondo sollozando de la bondad y de la nobleza del niño. Esto, si desnutrido. Desnutrido, ¿no? Sí, se acabó ahí. No, es algo, ahí hay un conflicto, ¿no? Con esto de que si uno podría comer solo plantas, si el comer animales es una cosa cruel, somos animales, y los animales comen animales, no hay mucho más que pensar de eso. De repente nos queremos poner muy por encima al respecto de todo eso, pero es algo que entra en una moral doble, si se fijan. Es una moral totalmente vacía hablar de la crueldad de los animales, cuando la crueldad sobre nuestros propios congéneres y los seres humanos se ve como por normal, ¿sí? Es una cosa, cómo se habla de las granjas
y de los lugares en donde se están maltratando a los animales y eso es una injusticia, pero no sé si usted sepa cuáles son las condiciones de la penal, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de los orfelinatos? Es una cosa también espantosa y no tiene que ver ahí nada con que sea el maltrato o no sea el maltrato. Son cosas terribles que van acá haciendo con la humanidad, con el tamaño de los pueblos, con cómo se va haciendo el manejo y cómo hay cosas para las cuales nos hacemos ciegos y otras nos empiezan a espantar. Entonces, ahí, regresando un poquito al tema, el niño se va haciendo estas preguntas, apenas va descubriendo el mundo. La constitución de la mujer por la cual hay una diferencia en cómo se acatan estas normas, y esto es como para que en muchos lugares, aún compartiendo la misma teoría psicoanalítica, a uno lo agarran a pedradas, pero tiene que ver con la castración, tiene que ver con el miedo que hay y cómo se va infundiendo la ley, cómo se va estableciendo la ley en los individuos, en el sujeto como tal, ¿no? En el sujeto sujetado. En las mujeres, en los hombres principalmente, está la amenaza de que algo nos van a quitar, de que algo nos van a cortar. En el niño está esta idea del que domina y el dominado en esa misma fantasía, en ese acomodo, es la mujer, porque la mujer es la que es penetrada, la mujer es la que no tiene pene. Entonces, si no tiene pene, algo hizo, porque yo sí tengo pene, y esta otra persona, que también es una persona como yo, ya no lo tiene, algo hizo para perderlo. En la mujer no está esa amenaza de castración, está la amenaza de castración desde el fondo, ¿no? Que es lo primero, que tiene que ver con el afecto, pero no se establece de la misma forma que en los hombres. Si se fija, en los hombres, en el asunto criminal, por lo general son los hombres los que van recurriendo a este tipo de situaciones. Sí, lo que pasa es que para el hombre la amenaza queda justamente, queda muy en lo concreto, ¿no? Y queda en lo concreto desde esta teoría infantil que se pueden hacer los niños a propósito de su propio cuerpo, que no es poco importante para la constitución psíquica, todas las teorías infantiles que tenemos, viene desde esta teoría de, bueno, pues ¿cómo crees que se explican los niños el hecho de que las niñas no tengan pene? No es que digan, bueno, lo que pasa es que en un momento del desarrollo, no tienen esa capacidad para explicárselo. Unos tienen y otros no. Unos tienen y otros no. Y la única cosa lógica para ellos es que se los quitaron. De alguna manera, a esa otra personita se lo quitaron. Algo hizo, probablemente son verídicas todas esas amenazas de la mamá, de la abuela, de que se le va a caer o que se lo va a cortar si se sigue tocando o si sigue orinando fuera de la taza. Entonces seguramente que esta personita sí orinó fuera de la taza, sí hizo caso omiso de todas las amenazas de los adultos y en efecto se lo quitaron. Queda muy puesto en lo concreto, queda muy muy asible. Para la niña, muchas niñas también piensan que en algún momento les va a salir un pene cuando se dan cuenta de la diferencia anatómica. Llegan a hacer esta teoría. Son momentos de la vida que difícilmente son recordados por personas ya adultas porque caen la mayor parte de estos años bajo la censura infantil, caen sobre esta represión infantil. Ya no recordamos muchas cosas de la infancia, aunque ya teníamos lenguaje, aunque ya alcanzábamos a comprender muchas cosas. Entonces, hay muchas personas que sí lo pueden recordar de todas maneras, pero la teoría de la niña también es que en determinado momento le puede salir un pene, ¿no? Que no tiene por qué haber ninguna diferencia. Aquí la cosa, y lo que explican muchos teóricos, es que queda tan concreto para el niño, es tan evidente como decirte, si tú te portas mal te voy a quitar esta botellita de agua, no hay más, me la van a quitar, no es como que puedo imaginarme que no me la quitaron, no. Y con la niña la amenaza, digamos, va dirigida al cariño. Claro que con el niño también, estoy reprobando, no te quiero porque eres un niño sucio, porque eres un niño morboso, porque eres un niño malo, y además te voy a hacer algo en tu miembro. Ese objeto de placer, ¿no? Exactamente, te voy a quitar ese objeto de placer que tienes. Y con la niña va únicamente en el sentido del amor. Eres una niña mala, eres una niña sucia, cochina, todo lo que le quieran decir los papás y las personas que le están educando alrededor. Digo, lamentablemente estas son palabras demasiado comunes en la enseñanza de muchas personas
y lo que se pone en cuestionamiento es el amor. Entonces la cosa aquí es que la niña puede, o la mujer, la teoría aquí es que se puede quedar con esta idea de que puede engañar, porque puede hacer como que sí hizo o como que no hizo, y de todas maneras no hay nada concreto, fehaciente, donde se encuentre la prueba, ¿no? Y bueno, pues de ahí que se va hablando de eso, y además de los primeros enamoramientos, ¿no? Con la niña, el enamoramiento inicial es dirigido hacia la mamá. Hasta después es que se enamora del papá. Con el niño también es más concreto y más directo. Inmediatamente se enamora de la mamá y su rival es el papá, que es el mismo modelo que va a manejar con otras mujeres en su vida adulta. Para la niña está más retorcido el camino, y eso le permite también irse haciendo de caminitos un poco más torcidos de grande. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Les recuerdo que la repetición del programa del día de hoy la puede escuchar el domingo a las 8 de la noche. La repetición del programa de lunes a jueves es al día siguiente a las 5 de la mañana. Por si usted nos está escuchando a las 5 de la mañana, pues bueno, muy buenos días. Es raro, casi siempre hablamos para las personas que nos escuchan ya por la tarde noche, pero también hay muchas personas que nos escuchan en la repetición, así que un saludo para ustedes que seguramente se están preparando para iniciar con sus actividades. También ya nos está mandando un saludo acá Carolina Gaitán por el chat. Les recuerdo, todavía estamos en el chat, estamos toda la hora escuchando sus preguntas y sus participaciones. Y bueno, hablamos de un montón de cosas alrededor de por qué se va estableciendo esta división, por qué justamente al momento en el que una mujer se hace madre, piensa que todo esto cambia. En sí, si usted alcanza a escuchar entre líneas lo que dicen las personas alrededor, por ejemplo, del matrimonio, o ahorita justamente de lo que estamos hablando del ser madre, uno podría decir, bueno, pues es que el ser madre pues es una responsabilidad estratosférica, ¿no? Es tener al cuidado realmente a una criaturita que de no ser por nosotros se tuerce, y no es como que se nos muera un perico o que se nos muera una tortuga, es que se nos muera nuestra propia sangre, ¿no? Que se nos muera una cría nuestra. Entonces realmente es algo para estresarse, para tensionarse, y algo que requiere muchísimos sacrificios en la propia vida, ¿no? Ya desde las horas de sueño, solamente con eso tendríamos para hablar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la situación del parto, el dolor, las posibles cicatrices, muchísimas cosas que seguramente usted ya debe de tener muy entendidas. Y aún así, escuchamos que las mujeres van hablando de que es algo muy bonito ser madre, ¿no? No como si fuera una justificación para todas estas cosas penosas que pueden llegar a suceder, pero van hablando de que es uno de los gozos más grandes en la vida, el ser madre, el sentirse. Es más, hay personas que lo van hablando como el sentirse embarazadas, ¿no? El momento en el que están embarazadas es como si fuera esta situación mágica, y el estar cuidando a un bebé, bueno, pues ahí es en donde también puede llegar a surgir este pensamiento. Y uno podría decir, ¿por qué? Si hay tanto, si lo pusiéramos en una lista en contra, ¿no? Tan simple como pensar, estamos haciendo todo un sacrificio para alguien que ni siquiera existía. No es como si dijéramos, bueno, vamos a adoptar a un niño, entonces pues vamos a tener que cambiar toda la casa. ¿Por qué? En favor de que ese niño tenga un hogar, en favor de que ese niño no sufra, que tenga una vida normal, que tenga una vida más agradable. Entonces vamos a hacer esto. Si se fija, en un embarazo era alguien que no existía y que, de no haber sido por nuestra intervención, no hubiera conocido el mundo, no hubiera llegado nunca a nuestras vidas. Y aún así, vamos poniendo todo esto como si fuera un sacrificio. Nos estamos sacrificando por el niño. ¿Cómo es ese sacrificio si es algo justamente que nosotros ocasionamos? ¿Y cómo es que aún con todos esos sacrificios la gente se sigue embarazando? La gente sigue deseando tener niños. Y ahí vamos a ir directamente a esta situación que estábamos hablando en unos bloques anteriores. ¿Qué pasa con nuestra cabeza al momento en el que una mujer se sabe madre? Se fija, vamos desde atrás en cómo se va idolatrando esta imagen de la madre, de esa madre pura, casta, que abnegada, ¿no? Que está al cuidado de los hijos, y se acaba tomando como un ideal. De alguna manera
se va tomando como esta situación mágica en donde todo va a cambiar, en donde yo voy a encontrar un sentido a mi existencia y en donde me voy a sentir plena y completa. Y esto es lo que van describiendo muchas personas, muchas mujeres, la sensación de completud al momento de estar embarazadas o al momento de tener a una cría a un lado. Esto, por supuesto, que es todo alrededor de nuestra propia percepción de la realidad, de cómo asumimos la falta, de cómo vamos asumiendo la ley, de muchísimas otras cosas. Pero este es el punto, ahí es en donde está el punto de quiebre, literalmente, en el cual todo lo demás parece que resulta sobrando. ¿Por qué? Porque también cuando hablamos de estos sacrificios al momento de ser madre, también se hace un sacrificio de intimidad. ¿Sí ve? También hay un sacrificio de los momentos que se pueden estar con la pareja. Ya metimos a un tercero en esa relación y es algo que va a generar un cambio radical en todo lo que tiene que ver con nuestra vida y con nuestra cotidianidad. Entonces, fíjese cómo en ese intercambio, si no fuera por esta misma fantasía de completud, pues ¿quién haría ese intercambio? ¿No? Es más, de repente por ahí se va tomando esta idea que también me parece una cosa prejuiciosa, pero podemos entender más o menos por dónde va esta idea, que es las personas más cultas, las personas más educadas, son las que por lo general tienen menos hijos, o no se casan, o no tienen familia. Y le digo, me parece prejuicioso, porque es una vez más, ¿no? Pensamos que la cultura nos quita los animales, y no. También está ese placer, también está ese deseo desde el fondo. Ahí pueden haber muchísimas otras cosas. Sin embargo, también entiendo de dónde viene esta idea. ¿Por qué? Porque viene todo este razonamiento y este replantearse cuál es mi función en esta vida, qué es lo que yo quiero de mi vida y de mi tiempo. Y la resolución se puede prestar hacia un lado distinto, que no es el quedar embarazada. Ahí ya hay muchas otras opciones en donde puede estar la carrera profesional, donde puede haber muchas otras cosas cuando, sin eso, parecería que el único camino para completarse como mujer, para tener ese momento de la vida, es embarazarse. Sí, que sería como una manera de pronto de justificar la propia existencia, ¿no? Como de hacerse, convertirse en algo y justificar el hecho o más bien como reiterar el hecho de que son en efecto mujeres a través de tener un hijo. Hay muchas mujeres que así lo van viviendo, e incluso verdaderamente hay muchas mujeres que se lo plantean de una manera así llana y clara, en el sentido de, pues no quiero hacer ninguna otra cosa, entonces voy a tener un hijo, ¿no? Para no tener ninguna otra responsabilidad, porque evidentemente es más que obvio que, bueno, pues se requiere mucho esfuerzo para criar a una criatura, y entonces es como un buscar esta justificación, ¿no? Esta justificación del ser. Evidentemente, bueno, pues va a tratarse de una carga tremenda para la criatura que venga al mundo con el objetivo de justificar la existencia de la mamá. Imagínate, es una tarea. Si una mujer adulta no lo pudo hacer por sí misma, bueno, pues una criaturita pequeña se las va a ver en chino para poder hacerlo, ¿no? Esto por una parte. Por otra parte, esto que hablamos acerca del super yo femenino, hay una discusión muy grande acerca de eso, y hay puntos de vista que pueden llegar a diferir. Pero lo cierto es que hay, así como hay mucha represión en ciertos aspectos hacia la mujer, hay mucha permisividad en muchos otros aspectos, en donde la mujer puede llegar a vivirse a sí misma como inocente, entre comillas, con esta inocencia y pureza que se supone que deberían de tener las mujeres, y también puede intentar, bueno, ya sí está en un movimiento mucho más perverso, hacer creer a los demás que está en ese lugar a pesar de no estarlo. Ponte a pensar, por ejemplo, cuántas situaciones pueden pasar por verídicas cuando una mujer, vamos a pensar que una mujer decide subir con un hombre, ir a un cuarto con él, empezar a tener intimidad con él, y después de eso sale: he sido violada. Esto ha sido, bueno, pues esta cosa de la farándula, ¿no? Una cosa ridícula, de verdad, que se haga tan viral.
Y entonces es como, bueno, pues fue violada, ¿no? Ella no quería realmente, a pesar de que se subió, a pesar de que accedió a ir al hotel, a pesar de que accedió a desnudarse, en realidad no quería, porque una mujer, ¿cómo va a querer sexo? Eso no lo puede querer una mujer, seguramente lo obligaron. A diferencia de un hombre que llega a esa situación, si se le ocurre decir en prensa que fue violado, bueno, pues le caen encima con antorchas probablemente. Entonces, es este tipo de cosas que sí es mucho más común, una cierta permisividad hacia el lado femenino, y esto lamentablemente cuando se trata de hijos, cuando ya hay hijos de por medio, adquiere unas dimensiones tremendamente peligrosas, porque la mujer, hemos dicho, es predominantemente pasiva, pero lo pasivo no tiene que ver con no ser violento, tiene que ver, por ejemplo, con que la violencia de la mujer tiende a ser mucho más silenciosa, tiende a ser mucho más escondida. Un hombre, por ejemplo, violento, es común que se pelee en el trabajo, que una mujer violenta es común que maltrate a los hijos, es común que humilla a los hijos, es común que le diga a los hijos, vas a esperar hasta que tu papá llegue y les voy a decir lo que hiciste para que te dé una tunda, y eso da más miedo y dolor que la tunda en sí. Entonces, todo eso muchísimas veces es parte de la frustración de no poder vivirse como mujer, y más vale que se vivan como mujeres y que dejen en paz a los hijos. Pero el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa. No deje de escucharnos el lunes en punto de las 6. Hasta entonces.